Juno es una sonda espacial dedicada al estudio del planeta Júpiter. Esta sonda forma parte del programa espacial New Frontier de la NASA. Fue lanzada del 5 de agosto de 2011 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Llegó a la órbita del planeta el 5 de julio de 2016. La duración útil de la misión será de 1 año terrestre. La misión tendrá una duración total de 6 años. Juno está diseñado para estudiar la atmósfera del planeta, su origen, estructura, y evolución dentro del sistema solar, y así comprender mejor su formación. Sus principales funciones están enfocadas en la creación de un estudio y mapa de la gravedad en sus campos magnéticos, y de las auroras de Júpiter, como también de su magnetosfera. También estudiará indicios sobre la formación del planeta, su núcleo, el agua presente en la atmósfera, sobre su masa, y sus vientos, que pueden alcanzar velocidades de hasta 618 km por hora. Entre los hallazgos que desafían algunas suposiciones muy aceptadas, se hallan imágenes que muestran los dos polos de Júpiter cubiertos con tormentas arremolinadas del tamaño de la Tierra y que están agrupadas de forma densa, rozándose entre ellas. Juno halló un sinfín de pequeños ciclones arremolinándose en las regiones polares a diferencia de cómo ocurre en Saturno. Esto mostró que los polos de Júpiter tienen una atmósfera muy turbulenta, con potentes tornados de hasta 1400 kilómetros de diámetro. También se descubrió un campo magnético descomunal de 7,77 Gauss, unas 10 veces más potente que el de la Tierra, y un campo gravitatorio que tampoco se ajusta con precisión a las predicciones, aunque la diferencia no es tan grande como con el campo magnético. Esto significa que los modelos teóricos del interior de Júpiter son incompletos o erróneos. Además, encontraron una gran cantidad de amoníaco en la región ecuatorial que se eleva desde las profundidades del planeta como un geyser en la atmósfera. A diferencia de misiones anteriores, que no se habían aventurado tan cerca de Júpiter por temor a que la intensa radiación del planeta dañara sus instrumentos, Juno tiene un asiento de primera fila para escrutar la atmósfera y el interior del gigante. Esto le permite cartografiar con una precisión sin precedentes los campos magnético y gravitatorio del astro, lo que ayudará a comprender cómo es Júpiter por dentro. Además, Juno sobrevuela las regiones polares de Júpiter que ninguna nave había podido observar hasta ahora. El objetivo último de la misión es comprender cuándo y dónde se formó Júpiter en el origen del sistema solar y cuál fue su historia después. Esto ayudará a comprender la historia del resto de los planetas que se formaron más tarde. Otros descubrimientos de Juno estiman que en el ecuador, el agua constituye aproximadamente el 0.25% de las moléculas en la atmósfera de Júpiter. Estos también son los primeros hallazgos sobre la abundancia de agua del gigante gaseoso desde que la misión Galileo de la agencia en 1995 sugirió que Júpiter podría estar extremadamente seco en comparación con el Sol. Deja like si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Participa con tus preguntas en los comentarios, con #datos interesantes.